Nunca imaginé que unas vacaciones familiares en una cabaña en medio del bosque pudieran cambiar mi vida para siempre. Todo comenzó como una idea perfecta: escapar de la rutina, dejar atrás el bullicio de la ciudad y pasar unos días tranquilos con mi esposo, Daniel, y nuestros hijos. La cabaña estaba aislada, rodeada de árboles que parecían abrazarnos con su quietud, y el aire fresco llenaba cada rincón de mi ser. Un lugar idóneo para relajarnos, lejos de las preocupaciones diarias. Al principio, todo fue como había imaginado. Daniel estaba tan relajado como yo, y los niños se divertían corriendo por el jardín, explorando el bosque cercano. Las tardes transcurrían entre juegos de mesa, risas y paseos al borde del río que fluía cerca de la cabaña. Todo parecía perfecto, o al menos, eso creía yo. Pero pronto descubrí que la perfección es solo una fachada, una mentira que nos contamos a nosotros mismos. Fue una noche en particular la que cambió todo. Después de una cena tranquila, los niños se durmieron temprano, agotados de tanto jugar. Daniel y yo nos quedamos en la sala, conversando frente a la chimenea, pero la conversación pronto se fue apagando, como el fuego que ya no ardía tan intensamente. Estábamos cerca, pero a la vez, tan distantes. Ya no compartíamos esa chispa que antes nos mantenía conectados. El tiempo había hecho su trabajo en nuestra relación, y por mucho que intentáramos, no conseguíamos encender nuevamente esa llama. Fue entonces cuando él apareció. No puedo decir que fue algo planeado, porque no lo fue. Mi encuentro con Martín, el viejo amigo de Daniel que se había quedado en una cabaña vecina, fue casual. Nos cruzamos en el camino mientras caminaba sola hacia el lago. Su mirada fue lo primero que me atrapó. No era la intensidad de su mirada lo que me sorprendió, sino la familiaridad que de alguna manera sentí al mirarlo. Había algo en él que me hacía sentir como si el tiempo nunca hubiera pasado entre nosotros. Al principio, nuestras conversaciones fueron inofensivas, simples intercambios sobre el paisaje, el clima y los recuerdos de viejos tiempos. Pero a medida que los días pasaban, algo cambió. Martín empezó a mostrarme un interés que no había tenido antes. Cada mirada, cada comentario, cada sonrisa parecían cargar con una tensión que no podía ignorar. Lo peor de todo es que me sentía atraída, como si todo en mí estuviera buscando algo que no podía encontrar en casa. Una tarde, cuando la familia se encontraba ocupada con una excursión al monte cercano, Martín y yo nos encontramos a solas en la cabaña. El silencio del lugar se hizo pesado, y de alguna manera, el aire entre nosotros se cargó de una electricidad palpable. Al principio, intentamos evitarlo, seguir la rutina y hacernos los indiferentes, pero pronto, la presión de la atracción que ambos sentíamos explotó en el momento menos esperado. No fue planeado, no fue una decisión consciente. Fue el resultado de semanas de soledad emocional, de estar atrapada en una vida que ya no sentía como mía, de sentirme invisible en mi propio hogar. Cuando Martín me besó por primera vez, algo dentro de mí se rompió y, al mismo tiempo, se liberó. Fue el principio de una historia que, aunque breve, dejó cicatrices que aún hoy me atormentan. Esa noche, después de todo, cuando me acosté junto a Daniel, sentí una culpabilidad tan profunda que me ahogaba. Pero lo peor no era la culpa, sino la sensación de que ya nada sería igual. El aire de la cabaña, que había sido fresco y limpio, ahora estaba cargado con una pesada sensación de secreto, de algo que se había quebrado entre nosotros. No sabía cómo salir de este lío, cómo volver atrás y deshacer lo hecho. En el silencio del bosque, rodeada de árboles que nunca me preguntarían nada, entendí que lo peor no era haber sido infiel, sino haber descubierto lo vacía que me sentía en mi propio matrimonio. ¿Cómo podía volver a mirar a Daniel a los ojos después de esto? ¿Cómo podía olvidar esa sensación de libertad que sentí en los brazos de Martín, aunque fuera solo por un momento? El resto de las vacaciones transcurrió en una especie de niebla emocional. Intentaba ser la misma esposa y madre de siempre, pero cada gesto, cada palabra, cada mirada que le daba a Daniel parecía cargar con el peso de mi traición. La cabaña, que al principio parecía un refugio, se convirtió en una prisión de recuerdos y mentiras. Este es el inicio de la historia. Si te interesa, puedo continuar desarrollándola y profundizar en los eventos que siguen. Dijiste, desarrolla más. ChatGPT dijo, ChatGPT. Por supuesto, continuaré desarrollando la historia. Aquí tienes la continuación. Título, El silencio del bosque. Continuación.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Durante el día, cuando los niños corrían por la cabaña, saltando de alegría y llenando la casa con risas, yo me esforzaba por mantener una fachada, una sonrisa que ocultaba el caos que había en mi interior. Daniel no parecía notar nada extraño, o al menos no lo mencionó. Estaba tan concentrado en disfrutar del tiempo con la familia que no percibió la niebla densa que cubría mi mente. Pero Martín estaba siempre cerca. Se convirtió en una constante en mis pensamientos, en un eco que retumbaba en mi cabeza incluso cuando estaba lejos de él. Lo que había comenzado como una simple conversación entre viejos amigos, se convirtió rápidamente en algo más. Me enviaba mensajes, discretos pero cargados de insinuaciones. A veces, solo unos pocos palabras, pero suficientes para mantener esa chispa encendida. Recuerdo cómo, una tarde, me invitó a caminar por el bosque mientras los niños jugaban en el jardín. «Es hermoso aquí, ¿no?», me dijo, señalando el horizonte cubierto de árboles, mientras sus ojos se encontraban con los míos de manera que me hizo estremecer. Había algo en esa mirada que no podía negar, algo que me invitaba a caer. Al principio traté de resistir, pero la tentación era más fuerte de lo que jamás imaginé. «Sí, es impresionante», respondí, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Sin pensarlo, me tomaba de la mano, como si fuera lo más natural del mundo. Caminamos en silencio durante un buen rato, las sombras de los árboles alargándose a medida que el sol comenzaba a ocultarse. El sonido de las hojas crujía bajo nuestros pies, y el aire fresco de la tarde acariciaba nuestras pieles. Fue entonces cuando se detuvo, y en ese momento, como si una fuerza invisible nos hubiera empujado a ambos, me besó. Era un beso suave al principio, pero algo en mi interior despertó, algo que había estado dormido durante tanto tiempo. Me dejé llevar. No sé si fue la sensación de libertad, de peligro, o simplemente el vacío que había estado sintiendo en mi matrimonio, pero lo que sucedió después fue inevitable. Me alejé rápidamente, dándome cuenta de lo que acababa de hacer. «No debí», susurré, mi voz temblorosa. Pero Martín me miró, tranquilo, sin arrepentimiento. «No tienes que sentirte culpable», dijo con una sonrisa suave. «No es algo que planeáramos, pero a veces, las cosas simplemente pasan». Nos quedamos en silencio, las palabras flotando en el aire entre nosotros como una niebla espesa que no podíamos disipar. Volvimos a la cabaña en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, pero sabíamos que algo había cambiado. Yo había cruzado una línea, y aunque no lo quisiera admitir, algo dentro de mí deseaba haberlo hecho mucho antes. Esa noche, mi corazón estaba dividido. Mientras me preparaba para dormir junto a Daniel, sentía una desconexión total. No era la primera vez que dormíamos separados, pero ahora, por alguna razón, me sentía más distante que nunca. El suave resplandor de la chimenea iluminaba el cuarto, pero la calidez que alguna vez había compartido con mi esposo ahora me parecía fría. ¿Cómo podría seguir con la farsa? Pasaron un par de días más, y cada vez que Martín se acercaba, la tensión se hacía más palpable. Nos veíamos en silencio, sabiendo lo que había entre nosotros, y aún así, sin atrevernos a hablar de ello. Yo trataba de actuar como si nada hubiera cambiado, de ser la esposa y madre ejemplar, pero cada vez que miraba a Daniel, veía a un hombre que ya no era capaz de darme lo que necesitaba. Y cuando veía a Martín, veía la chispa, la emoción que me había estado faltando. Una tarde, mientras Daniel y los niños estaban fuera, decidí que debía enfrentar la situación. No podía seguir escondiendo mi infidelidad, no podía seguir con la mentira. Así que, sin pensarlo mucho más, fui a buscar a Martín. Cuando llegué a su cabaña, la puerta estaba entreabierta. La luz del sol se filtraba por las rendijas, creando un juego de sombras en el interior. En cuanto me vio entrar, sus ojos brillaron con una mezcla de deseo y algo más profundo, como si también él supiera que este momento era crucial. «No puedo seguir así», le dije, mi voz llena de incertidumbre y miedo. «Esto no es lo que quiero, pero no puedo evitarlo. Hay algo entre nosotros». Martín se acercó y, en silencio, me tomó las manos. Su contacto me dio una sensación de consuelo y desesperación al mismo tiempo. «No tienes que hacer nada que no quieras hacer», susurró, pero sus ojos me decían lo contrario. Sabía que no iba a ser fácil, y que tal vez ya había cruzado una línea de no retorno. Pero me sentía atrapada,
entre mi marido y este nuevo deseo, entre el deber y la pasión. Finalmente, nos besamos nuevamente, esta vez con una urgencia que no podíamos controlar. La cabaña de Martín, vacía de testigos, se convirtió en un refugio para lo que habíamos dejado de ser. Dos personas que, en su búsqueda por algo más, habían caído en una trampa emocional que podría costarnos más de lo que imaginábamos. Pero al día siguiente, cuando regresé a la cabaña, sentí que algo había cambiado de manera irreversible. Al mirar a Daniel, vi algo en su mirada, una sospecha, una duda que no sabía si era mía o suya. En ese momento, me di cuenta de que la verdad, por más que tratáramos de ocultarla, siempre encontraría su camino. Y aunque mi corazón estaba dividido, no podía evitar preguntarme si alguna vez podría reparar el daño que ya había causado. El tiempo avanzaba lentamente, y cada día que pasaba, la atmósfera en la cabaña se volvía más densa. Sentía que el aire se volvía más pesado a cada respiración, como si el bosque entero estuviera al tanto de mi traición. El secreto que había guardado con Martín se había hecho más grande, más incontrolable, y aunque trataba de ocultarlo, la verdad estaba comenzando a filtrarse por los rincones más oscuros de mi conciencia. El día en que todo explotó fue, curiosamente, un día como cualquier otro. Los niños estaban jugando afuera, corriendo por el jardín, mientras Daniel y yo nos encontrábamos dentro, en silencio. Él estaba leyendo una revista, aparentemente ajeno a lo que sucedía en mi mente, pero había algo en su actitud que me parecía diferente. No era paranoia, ni una falsa sensación de culpa, había una frialdad en su mirada, una especie de desconcierto que me inquietaba. «Voy a dar una vuelta», me dijo de repente, rompiendo el silencio. «Voy a caminar por el sendero cerca del lago. ¿Te vienes?» Sentí un nudo en el estómago. La idea de caminar junto a él, de estar a solas con él en ese momento tan tenso, me hizo dudar. La tentación de seguir con la mentira, de mantener las apariencias, era grande, pero algo en mi interior me dijo que no debía hacerlo. No podía seguir con esa fachada. Sin embargo, mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, y lo miré sin responder. No quería mentirle más, pero tampoco estaba lista para enfrentar la verdad. «Está bien, vete», respondí finalmente, casi susurrando. «Yo me quedaré aquí con los niños». Daniel me miró con una expresión que no supe interpretar, y antes de salir, hizo una pausa. «No tardes demasiado», dijo. Algo en su tono me pareció distinto, como si hubiera percibido algo en el aire. Pero no dije nada, no pregunté, simplemente lo dejé ir. Lo que no sabía en ese momento era que esa caminata no sería como todas las demás. Daniel no se alejó solo por el sendero del lago. Durante su paseo, decidió desviarse hacia la cabaña de Martín, quizás porque algo le decía que debía hacer algo más que caminar solo. Tal vez había percibido algo extraño en mí, alguna leve sospecha que aún no se había materializado en palabras, pero que comenzaba a carcomer su mente. Lo que no sabía, ni yo tampoco, es que esa tarde marcaría el fin de todo. Cuando Daniel llegó a la cabaña de Martín, la puerta estaba entreabierta, como había estado las otras veces. Pero esta vez, algo se sentía diferente. No había rastro de Martín, pero sí lo había de mí. Y fue entonces, al entrar, cuando escuchó un ruido, una risa baja, un susurro que provenía del interior. Mi corazón se detuvo cuando entendí lo que estaba sucediendo. No había manera de esconderlo, no había forma de justificarlo. En ese momento, Daniel lo supo. Me encontraba en la cabaña de Martín, sentada en el sofá junto a él. El aire entre nosotros estaba cargado de una energía que no podía ocultarse. Ni siquiera la sutil distancia que tratábamos de mantener podía frenar lo que sentíamos. El contacto entre nosotros era inconfundible. Martín me miraba con esa mezcla de deseo y comprensión, mientras yo trataba de centrarme en mi respiración, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir, pero sin poder evitarlo. De repente, escuchamos el crujir de la puerta. Los dos nos quedamos paralizados, inmóviles, sin saber qué hacer. No fue necesario decir una palabra. El rostro de Daniel apareció en el umbral de la puerta, sus ojos desbordando furia y dolor. La imagen que encontró en ese momento era algo que nunca olvidaría, algo que cambiaría todo para siempre. Daniel no dijo nada en un principio. Solo se quedó allí, observándonos, mientras el aire entre nosotros se hacía más espeso. Mi respiración se aceleró, mi mente estaba en caos. No sabía cómo reaccionar,
cómo explicarlo, cómo reparar lo que ya no podía repararse. Esto es lo que realmente somos ahora. Daniel finalmente rompió el silencio, su voz tensa, como una cuerda a punto de romperse. Todo este tiempo, mientras yo pensaba que estábamos bien, que estábamos felices, ¿tú? Su mirada pasó de mí a Martín y luego volvió a mí. Su dolor se reflejaba en cada palabra que pronunciaba. Nunca lo vi venir, nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. La culpa me ahogaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se sentía liberado. Sabía que había hecho daño, que había roto algo que nunca podría repararse, pero también comprendía que ya no había vuelta atrás. Estaba atrapada entre la verdad y la mentira, entre lo que había sido y lo que había elegido ser. Daniel, por favor. Traté de hablar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No había excusas, no había justificaciones que pudieran aliviar su dolor. No fue algo que planeé. No era lo que quería. Pero, no sé cómo explicarlo. Me sentía vacía. Yo. No interrumpió, su voz quebrada. No me digas nada. Todo está claro ahora. No sé si alguna vez podré mirarte de nuevo, si alguna vez podremos volver a ser los mismos. En ese momento, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos, pero Daniel no se quedó a escuchar más. Sin una palabra más, dio media vuelta y salió de la cabaña, dejándonos allí, solos en la confusión, en la tormenta que yo misma había creado. Lo que siguió fueron días de silencio, de evasión, de preguntas sin respuesta. Daniel no volvió a hablarme de inmediato, y cuando lo hizo, fue a través de gestos fríos, de palabras vacías. La relación que habíamos construido durante tantos años se desmoronaba, y todo lo que había quedado era el eco de una traición que nunca podría deshacerse. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones y silencios que parecían no tener fin. Daniel no volvió a dirigirme la palabra de manera directa, y aunque traté de disculparme, de explicar mis acciones, las palabras parecían vacías. No había forma de reparar lo irremediable. La cabaña, que alguna vez había sido el refugio donde habíamos soñado juntos, ahora era un campo de batalla en el que las palabras se volvían dagas y las miradas, condenas. Martín, por su parte, desapareció de la cabaña. Sabía que lo que había sucedido entre nosotros no era algo que pudiera continuar. Había sido una fuga, una escapatoria a la tristeza que había acumulado durante años, pero no era amor. Nunca lo fue. Solo era una forma de llenar un vacío, de buscar algo que ya no estaba en casa. Cuando finalmente lo busqué para disculparme por todo lo ocurrido, ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de una relación que nunca debió haber existido. Con el paso de los días, la situación con Daniel se volvió insostenible. Los momentos en que intentábamos mantener una semblanza de normalidad para los niños se volvían cada vez más tensos. El silencio entre nosotros era como una niebla espesa que no podía disiparse, y aunque tratamos de hablar, de entendernos, cada palabra parecía hundirnos más en el abismo. Una tarde, mientras los niños jugaban afuera, Daniel se acercó a mí. Su rostro, marcado por el dolor y la rabia, ya no tenía la suavidad con la que me había amado antes. Fue un momento de claridad, un último intento de confrontación antes de lo inevitable. ¿Qué esperas ahora?, me preguntó, su voz grave. ¿Que todo se solucione con palabras? Las palabras no sirven cuando la confianza se ha ido, cuando lo que teníamos se ha desmoronado por una mentira. No, Daniel, respondí, mis ojos llenos de lágrimas, pero también de una resolución que no sabía de dónde venía. Sé que lo que hice no tiene perdón. No sé ni cómo llegamos hasta aquí, ni por qué tomé esas decisiones. Me equivoqué, y sé que no puedo deshacerlo. Pero quiero que sepas que nunca fue por no quererte. Fue por no saber cómo volver a encontrarme a mí misma. Daniel cerró los ojos, como si no pudiera soportar escucharme, y se alejó sin decir nada más. En ese momento, entendí que ya no había vuelta atrás. La cabaña, el refugio que habíamos buscado para escapar, se había convertido en el lugar donde todo se había deshecho. Al día siguiente, después de una larga conversación con Daniel, tomamos una decisión que nos dolió profundamente, pero que ambos sabíamos que era lo mejor: nos separaríamos. No fue una decisión tomada a la ligera, pero sabíamos que seguir juntos significaba vivir una mentira, arrastrándonos por un camino que ya no tenía retorno. Nos despedimos,
no con rabia, sino con el dolor de lo perdido, con el suspiro triste de dos personas que ya no se reconocían. La cabaña quedó vacía. Los niños, aunque no comprendían del todo lo sucedido, sentían la ausencia de la armonía que antes existía. Los días de vacaciones familiares que alguna vez fueron momentos de risas y juegos ahora se sentían como un recuerdo lejano, como un sueño que se desvaneció en el aire. Daniel se fue, llevando consigo parte de mi corazón, y yo me quedé allí, en la cabaña, enfrentando mi propio vacío. Pero, al final, comprendí que la infidelidad no fue solo una traición hacia él. Fue una traición hacia mí misma, hacia la persona que había dejado de ser en el camino. Me había perdido en la búsqueda de algo que ni siquiera sabía qué era. Aunque no sé si algún día podremos sanar, si el tiempo podrá repararlo todo, lo que sí sé es que lo que sucedió en esa cabaña fue una lección amarga. Una lección sobre lo que pasa cuando dejamos que el vacío nos consuma, cuando no sabemos cómo comunicarnos, cómo entendernos, y cómo, en ocasiones, nuestras propias sombras terminan llevándonos a lugares de los que es difícil regresar. Mientras observaba por última vez la cabaña vacía, rodeada de árboles que parecían testigos mudos de lo sucedido, supe que necesitaba encontrarme a mí misma. No sé qué vendrá después, ni si alguna vez podré reconstruir lo que se rompió.